Los próximos minutos vamos a hablar, a charlar y sobre todo conversar con un amigo de la casa, con un escritor medirense y sobre todo político. Me refiero a Fidel Ambás. Fidel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Vamos a charlar de un problema que te tiene altamente preocupado y es el problema catalán, con todo lo que estamos conociendo y lo que puede pasar las próximas horas, pues una persona como tú, que te gusta escribir, que te gusta conocer y te gusta estudiar todo, pues te preocupa altamente, ¿no? Sí, además de preocupado, estoy ocupado. Y además de ocupado, estoy asustado, estoy perplejo. Estoy perplejo por medidas que se están tomando totalmente incoherentes. A mí me parece una mala praxis que un responsable político esté tomando unas decisiones, como por ejemplo entrar en la Cámara Baja, diciendo que se puede hablar el idioma de cada uno. Se puede hablar el dialecto de cada uno. El idioma de España es el castellano, es el español. Los otros son efectivamente dialectos, pero hay muchos, también hay aragonés, hay otros que efectivamente tal. Pero me preocupa también y me ocupa que están creando una dicotomía muy importante en pensar que con la lengua alcanzan el poder. Pero es que alcanzan el poder para estigmatizar a otras personas como son los catalanes. No, a mí no me parece justo. En estos momentos antes se decían fachas y rojos, ahora parece que dicen españoles y catalanes. No, están equivocados totalmente. Eso es alguien que intenta por todos los medios equivocar a los españoles, ¿no? El catalán, como muchos tratan absolutamente de creer o hacer creer, a mí me parece que es amigable. Puede ser, como dicen algunos que piensan, pero nunca enemigos nuestros. No, ni hablar. El catalán es otro de una región que es española. Quien quiera confundir esto nos lleva a una situación preocupante. Y además de preocupante, hay que cambiarlo. No basta simplemente con conceder absolutamente todo. Basta con conceder solamente la razón y sobre todo el bienestar de los españoles. Para eso se nombra a los políticos. Si no lo consiguen, hay que quitarles y poner otros. Eso está claro. Pero hay que entender que el catalán no es un enemigo, es amigable, es abierto. Puede que en su personalidad pueda haber algo sugestivo, que nos pueda hacer creer en una cosa o en otra, pero no podemos decir que son nuestros enemigos. Pero hay otra cosa también muy importante que me tiene muy preocupado. No sé si habrás visto, porque además es que hay literatos, físicos, gente de una cultura extraordinaria que están diciendo que por qué el rey en estos momentos no prohíbe, por ejemplo, que Sánchez sea presidente. Y a mí me parece que cuando hay una ignorancia o no se conoce o no se quiere conocer lo que es la Constitución española, es un problema para los españoles. Nosotros deberemos de saber las responsabilidades que tenemos cada uno. Efectivamente, nosotros tenemos una monarquía parlamentaria y en esa monarquía parlamentaria es verdad que el rey reina, pero no gobierna. Quien va a nombrar al presidente del próximo gobierno de España va a ser la Cámara Baja, van a ser los propios diputados con sus votos, los 170, que significan una mayoría, o los más sí que no. Eso es lo que representa, pero no hay que engañar. El artículo de la Constitución, que es exactamente el 99,1, dice clarísimamente que el rey, después de una consulta con todos los portavoces españoles, tiene que calcular si efectivamente el candidato que va a proponer puede alcanzar esa mayoría. Y no se tiene que preocupar de nada más, porque hay alguno que mete siempre una objetiva o quiere decir que el rey tiene solución para todos los problemas que en estos momentos están acuciando a este país. No los tiene. Tiene un problema, sí, el pensar si efectivamente el candidato que propone va a alcanzar la mayoría. Fidel, las personas que dicen, por ejemplo, que el rey no debería permitir, bueno, pues que ahora mismo lleguemos al tema de la amnistía, de que España se rompe, que no puede permitirlo el rey, ¿qué te parece? Pues es un total desconocimiento de la propia Constitución. Todo está marcado en la Constitución. Podrá ser mejor o peor, pero el rey solamente tiene un papel como una monarquía parlamentaria, como te acabo de repetir hace unos segundos, y lo único que va a calcular es con las consultas que va a hacer a todos los portavoces que vayan naturalmente a esa consulta, si el candidato que va a proponer
puede gobernar este país, pero no tiene más responsabilidad. Si ve que efectivamente no existe, solamente puede deshacer las cámaras, tanto la baja como la alta, y convocar elecciones en enero, como todo el mundo sabe a través de las informaciones que salen de los medios de comunicación. Pero hay una cosa que siempre estamos poniendo siempre por delante, que es justamente la ley de Ons, el por qué esos diputados están ahí y la forma y tal. Pero es curioso, y se lo digo a todos ustedes, que ha habido mayorías del Partido Popular, ha habido mayorías del Partido Socialista, y ninguno ha querido arreglar el sistema que tenemos en España. Se han conformado siempre. Y es verdad que es un problema grave. ¿Por qué? Porque Zamora, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy cercano, que tiene 50 y tantos mil habitantes esa provincia, tiene dos plazas para diputados y necesita muy pocos votos para alcanzar un diputado. Valladolid, que tiene más de 500.000 habitantes, la provincia de Valladolid tiene 5 diputados y el aumento de votantes es elevadísimo. Yo creo que hay por lo menos un estudio de que la ley de Ons no favorece efectivamente a los gobiernos que tenemos en España. A mí me parece una equivocación total que hayamos adaptado eso. Pero bueno, ese es un problema a discutir que nunca se ha discutido. Es que parece mentira que cuando ha habido mayorías que se ha podido cambiar o se ha podido analizar alguna parte de alguna constitución que es de 1973 y que hay que reformar alguna cosa, no se haya hecho con mayorías. Y se quiere hacer ahora porque unos tienen muchos más diputados en Cataluña que, por ejemplo, en Soria. Vamos a poner ese ejemplo. Yo creo que es una equivocación. Pero claro, yo no he estudiado frenología, yo no soy un estudioso de la mente, yo no sé qué piensan algunos. Es que muchas veces me quedo mirándoles y digo, pero ¿qué es lo que piensan esta gente? ¿Qué es lo que piensan? ¿En qué nos van a favorecer? ¿En qué vamos a adquirir mayor riqueza o menos pobreza? No, yo no. Vuelvo a repetir que yo no conozco la facultad mental absolutamente de ningún político, ni tengo que traer a Freud para hacer un psicoanálisis tampoco de lo que pasa justamente ahí en esa cámara baja. Creo que haría un disparate, seguro. Pero lo que no se debe de consentir es estigmatizar a la población catalana. Es un estigma, es como, qué sé yo, por ponerte un ejemplo y ponerles a todos ustedes un ejemplo, es como aquellos en la Inquisición que no quisieron abrazar la religión católica y les pusieron un estigma, ¿no? Parece que quieren poner eso también a los catalanes, ¿no? No lo debemos de hacer, debemos de ser prudentes y debemos de ser, yo creo que inteligentes. Y es curioso, y esto es un hecho que te va a hacer y que les va a hacer a ustedes gracia. Hace 150 años, fíjate, pues un polaco quiso crear una lengua universal, que lo hemos oído tantas y tantas veces, que se llamó Esperanto. Bueno, pues esa lengua, que era una lengua neutral, un sinónimo de lo que iba a pasar, que él lo preveía, la globalización que él preveía, pues fracasó. Fracasó, ¿por qué? Por una inactividad, sobre todo esa inactividad propia de que perdíamos la lengua, perdíamos nuestro poder en la lengua, como antes anunciado. Hoy, pues seguramente les hubiera podido a ustedes saludar con la única palabra que yo sé, ¿no? Que es Esperanto, bonam vesparon, que es la única palabra que sé del Esperanto. Pero hay que cambiar, yo creo que tenemos que cambiar conceptos. No podemos estar toda la vida hablando de Cataluña de esa forma. Tenemos que intentar por todos los medios que la historia nos ponga en nuestro sitio. ¿Por qué? Porque en Cataluña hay que hablar de 3 problemas que son generales y que creo que todos los españoles debemos de conocer. Uno es la lengua, otro es la historia, otro es la economía, y podíamos añadir alguna cosa de cultura, etcétera, pero hoy no. Me parece que no cabe en este espacio. A mí me parece que si hablamos de algo que es fundamental y que dio la casualidad de que, por ejemplo, en el siglo XIX, Cataluña tenía 800.000 habitantes, justamente la mitad que el país gallego.
Y en cambio, hoy, que estamos en el siglo XXI, Cataluña tiene 8 millones y la mitad justamente lo tiene Galicia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay un pequeño movimiento que yo creo que es un movimiento que no tiene absolutamente razón de ser, que es que justamente cuando Cataluña empezó a crecer a través, como no, de los aranceles proteccionistas, que dieron todos, lo dio la Primera República, lo dio también PRIN, o sea, la dictadura de PRIN, lo dio también la Segunda República, y lo dio Franco, la dictadura, y lo estamos dando nosotros. ¿Y qué es lo que les estamos dando? Pues ese proteccionismo. Esos aranceles proteccionistas pues han servido a Cataluña para un despegue industrial, pero a la vez también de población. ¿Por qué? Porque donde había empleo había que buscarlo. ¿Qué iba a hacer un andaluz, un extremeño, un castellano si no encontraba trabajo? Y su trabajo era a lo mejor mermar su economía porque no daba para mantener a familias numerosas que tenían. Pues simplemente buscar trabajo e ir a Cataluña, al País Vasco, en aquellos sitios donde había crecido naturalmente la riqueza. Cataluña era un dato significativo de lo que había sido en 1881, pues un crecimiento enorme. Fíjate, en Cataluña se creó el primer tren Barcelona-Mataró. Se creó también el primer alumbrado, que fue en Gerona. Se creó también el monopolio que todo el mundo conoce de las ferias, la llegada de la marca SEAT, no francesa, SEAT, los Juegos Olímpicos también del 92, no quiero olvidar nada, la energía Repsol, el AVE en todas las ciudades. Es una región pues que, tratada con el mimo de todos, absolutamente, pues ha crecido y ha crecido muchísimo. Y ahí es donde hemos ido todos. Pero hay una cosa que hay ciertos autores o personas que cuidan mucho la etimología, sobre todo de dónde viene la gente catalana que hay hoy, y dicen que es de esas familias, y que los independentistas, por ejemplo, vienen también de esas familias que vinieron de Extremadura, Cataluña y Castilla. Pero hay otras razones que son, yo creo que debemos de hablar de la intrahistoria. Lo decía Unamuno, si no hablas de las costumbres, de las acciones que tiene un país, difícilmente puedes entenderle. Cataluña tiene muchas cosas más, pero tiene una cosa que hay que abocar y que hay que decir, y es su economía. Por desgracia, antes de entrar en la economía, tengo que decir que efectivamente el 88% de la población catalana habla catalán. En tiempos de la dictadura, por ejemplo, franquista, no llegaba ni al 4%. No llegaba al 4%. Bueno, pues eso hay que reconocer que es una ventaja para todos los catalanes que han querido que su lengua vincular, como es el catalán, que es una lengua que procede del latín, que no se equivoquen, que procede de la occitoromance, igual que el aragonés, son exactamente lo mismo, derivados del latín, como es el castellano. Los únicos que podemos decir, porque no tenemos una razón, a lo mejor es del euskera. Dicen que el vasco es una lengua posiblemente otomana, aunque no lo saben, pero no tenemos absolutamente ninguna versión. Pero a lo que nos tenemos que ceñir es justamente que parece que en Cataluña estas personas no respetan la ley, porque la lengua ha estado en los juzgados y el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a la lengua española, a la lengua castellana, para que en primaria y en secundaria se diera en un 25%. Pero los independentistas de Cataluña dijeron que no, que siguieran con lo suyo, con la lengua catalana. Y han creado un problema grave, que hay mucha gente pues, que dentro de, a lo mejor de 40, 50 años, a lo mejor en Cataluña no habla nadie español. Pero yo soy de la opinión de que no, porque son muy inteligentes. En Cataluña es un país inteligente, trabajador, honrado y además muy formal, como pasa en muchas regiones. No voy a decir que solamente es Cataluña y que yo soy un enamorado de Cataluña. No, como muchas regiones que tenemos en España, que tienen efectivamente primero imparcialidad y después un intento de conseguir ser mucho más inteligentes, más preparados y más cultos.
Pero tenemos un problema. Y el problema económico es un problema lancerante para toda la sociedad, no solamente para ellos, sino para todos absolutamente en Castilla, en España. Hoy la deuda de Cataluña significa el 27% de todas las comunidades. Ellos alcanzan el 27% del precio interior bruto. Eso significa una bestialidad. Pero, ¿qué significa? La economía va muy relacionada con la política. O sea, sin economía no hay política. Sin política a lo mejor no hay economía. También es verdad, pero son como dos hermanos gemelos. Si funciona la economía, funciona la política. Si no funciona la política, tampoco funciona la economía. Pues en Cataluña es verdad, y en muchos sitios no ha funcionado la economía. En estos momentos creo que tengo aquí un dato que es bastante significativo y que se debe de dar a conocer, que la sociedad catalana en estos momentos tiene una deuda increíble. Pues me parece que la deuda sobre la Generalitat, que fue por el exceso del bono inmobiliario, se ha extendido hacia unas cantidades que son difíciles de pronunciar por cualquier persona. Tiene tantos números y tantos que es muy difícil comprenderlo. Es verdad que se hizo una ley coja, que fue la ley Montoro y que yo la he sufrido y que la tengo que hablar. Fue una ley coja porque solamente se sometieron a ella los ayuntamientos. Y todos los ayuntamientos de España, a través de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera, han conseguido de pasar a tener una deuda enorme, a estar hoy por encima, a tener superávit. En Medina, por ejemplo, hoy tiene un superávit, por eso la economía va bien. ¿Por qué? Porque antes se ha hecho un esfuerzo tremendo que mucha gente no reconoce. La administración local ha servido como un guión para que esa ley, la famosa ley Montoro, se hubiera establecido para las comunidades y para las propias diputaciones. Fidel, que viendo Cataluña desde lejos, tenemos un poco la sensación de que siempre ha sido la beneficiada. Exactamente. Yo ese beneficio no le veo, por ejemplo, en el País Vasco. Ese beneficio yo no le veo en Galicia. El mismo, es mucho menos. El hombre de los tres hermanos ricos, el pobre de los tres hermanos es el gallego. Pero el vasco tiene autonomía económica porque tiene la recaudación, cosa que no tiene Cataluña. El resto de España no le vemos como tan beneficiado como Cataluña. No, es el más beneficiado. ¿El País Vasco? Es el País Vasco, con seguridad. El único problema es que los ingresos tienen que ser igual que los gastos que puedas producir, pero es que en Cataluña no ha sido así, en el País Vasco ha sido al revés. Quiero decir que cuando el boom inmobiliario en Cataluña se gastó más del 50% de lo que se ingresaba. Por eso la deuda se incrementó de una forma que no vamos a repetirlo tantas y tantas veces. Por eso decía que el problema ahora es el político, porque hablan, por ejemplo, de dos cosas: de la independencia, por un lado, ¿no? Y luego hablan también de perdonar a alguien que no está condenado. Ya han perdonado, a los del proceso ya están perdonados. ¿A quién? A Puigdemont le van a perdonar si todavía no está juzgado, si no ha llegado a España. Es que hay cosas que equivocamos. ¿Qué le vamos a hacer? Que no va a haber. Entonces habrá que convencer al Poder Judicial para que no le castigue, para que no haya nada. ¿Qué estamos haciendo en este país? Estamos en una línea roja. Y esa línea nos lleva precisamente a repetir la historia. Pero si esto ya pasó, si esto ya pasó hace muchos años, si esto ya pasó en el año 36, cuando otro jefe de la Generalitat pues quiso también, aunque fue de otra forma, fue de una forma federal, independizar Cataluña. Pero si es que Cataluña también ha sido independiente. Cuando llegó Napoleón engañando al rey Felón, cuando llegó a Cataluña el rey Felón, o sea, mejor dicho, Napoleón engañó al rey Felón, lo primero que hizo Napoleón fue poner la señora en el balcón de la Generalitat y dar la independencia a Cataluña.
Si es que la historia se repite, pero en el 36 justamente otro, que hoy es el héroe de Cataluña, también independizó, pero de manera federal. No fue una separación, fue un engaño total. Y también Azaña fue el que conmutó totalmente esa pena para que salieran todos y hacerles héroes. Y ahora, cuando hacen la diada, y esos son los héroes de España. Yo creo que la historia tiene que ser un poco más sencilla. Hemos hablado de la lengua, hemos hablado de la economía, pero nos falta también un poco las garantías que tiene que tener este país para que Cataluña no sea independiente. Si es que no puede ser. Si es que no puede ser independiente por el problema económico de momento o a corto plazo. ¿Por qué? Sencillamente porque se tendrían que hacer cargo de toda la deuda que tienen. Pero hay una cosa que me interesa mucho porque también tiene un referente con Medina del Campo y a mí me encanta. Nosotros, la Comunidad Europea, en estos momentos ha designado que España se va a regir por dos ejes. El eje atlántico y el eje mediterráneo. ¿Qué pasaría si Cataluña se quedara sin el eje mediterráneo? Las ayudas automáticas de Europa no llegarían, pero tampoco llegarían las del ferrocarril de Cataluña a Madrid. Es imposible. Entonces tienen un problema añadido, porque en estos momentos, claro, la Comunidad Europea está ayudándonos. Y luego hay otro problema que yo creo que no se están preocupando. Y que el otro día le decía yo en una reunión y que me parece que están equivocándose en una cosa que es fundamental y es el radicalismo que quieren para Cataluña. Si no pueden. ¿Cómo se van a hacer cargo de la deuda? Hasta ahora no se hace cargo el Banco Europeo de toda la deuda, pero el día 1 de noviembre se acabó. Entonces, ¿qué van a hacer? La deuda la van a llevar al mercado libre. ¿Y quién va a comprar la deuda que tiene España? Porque tenemos una deuda astronómica, pero los catalanes, te hablaba del 27% con relación a las distintas regiones de España. ¿Quién nos va a comprar la deuda? ¿Quién? A lo mejor no la compra Companys, pues está muerto, no nos la puede comprar. Fidel, a ti te preocupaba también lo que pasa en el Congreso de los Diputados. ¿Te preocupa pues que haya traductores para que cuando habla el catalán se traduzca al castellano, el euskera al castellano, el castellano al euskera? ¿Tienes preocupación también por esa cuestión? Es que me parece aberrante, creo que te lo he dicho al principio, me parece aberrante que una lengua, que la lengua madre, que es el español, que lo entendemos absolutamente todos, alguien quiera presumir de sus lenguas. Tú, que a mí no me cabe la menor duda, que te lo he dicho también al principio y se lo digo también a tus oyentes y a todos los oyentes, que es bueno ser bilingüe, que es bueno no ser bilingüe, sino poder hablar en varios idiomas, no solamente 2, 3. Los catalanes están muy preocupados por hablar en inglés también y lo dominan parte de él. Si eso es una riqueza cultural impresionante, pero eso no quiere decir que llevemos a una cámara donde estamos todos los españoles escuchando todas aquellas reformas o cosas que están proponiendo para mejorar la vida de los españoles, que alguien me hable en euskera, pues si yo no lo entiendo, y que haya un traductor. Pero si yo no tengo que oír a ese traductor, si ese señor es español, me debe de hablar en la lengua madre. Es para enfadarse, ¿no te parece? Yo creo que es para enfadarse. Esto es una aberración. Esto que han consentido es simplemente el nivel que tienen ciertos políticos o muchos políticos que hay hoy en España. Estamos hablando de la Cámara Baja, pero en la Cámara Alta es increíble que en un país como el nuestro haya 300 diputados, 350, ¿no? Sí, 350 diputados. 350 diputados significan una cantidad de dinero astronómico, pero si es que no es necesario. Si la Cámara Baja simple y llanamente para discutir 6 señores y crear 6 o 7 comisiones, yo creo que como la alemana o como la francesa, si con la mitad posiblemente sobrarían más de la mitad todavía. ¿Por qué? ¿Por qué ese dispendio? ¿Por qué esa exageración? ¿Por qué esa forma
de endurecer la economía y crearnos problemas. Tanto nos sobra. Pero si estamos pendientes de los 95.500 millones que nos tiene que dar ahora la Comunidad Europea. Estamos pendientes. Estamos pendientes también de un programa extraordinario como es los dos ejes, el eje atlántico y el eje mediterráneo, porque el medio ambiente está ocasionando y obligándonos a ser un país adelantado e inteligente, sin problemas, y que podamos vivir en una atmósfera agradable. Pues sí que está bueno la atmósfera, como pensar en que los pantanos, por ejemplo, ¿cómo están? Pero si están pensando en quitar la sal de los mares para poder vivir, nosotros no lo vamos a ver, pero otros sí. Pero si es que tenemos que... Dicen que este país, España, tiene un defecto y es que criminaliza todo. No, yo no digo nunca eso. Lo que pasa es que le gusta el zamba. Todos los países no tienen la zamba que tenemos nosotros, pero bueno, somos así. Somos muy críticos con cualquier cosa. Yo comentaba un día, Fidel, que me llamó muchísimo la atención, en una rueda de prensa de Barcelona, estaba el entrenador, que entonces era Ernesto Valverde, que era el entrenador del Barcelona, y estaba un periodista, y yo recuerdo que el periodista de RAC 1 pues le preguntó en catalán a Ernesto Valverde, y ahí había un traductor, para que el traductor, pues a Ernesto Valverde, que era el entrenador, le dijera lo que estaba preguntando el periodista. Y llega Ernesto Valverde, responde en castellano, y el traductor al periodista catalán le responde en catalán. O sea que 3 personas que hablan el mismo idioma tienen que utilizar un traductor. Yo de verdad cuando vi eso me llamó tantísimo la atención que digo, esto nos está... Vamos a ver, es muy fácil. Diles a los oyentes una cosa que es muy sencilla. Se hablan 6.000 lenguas. 6.000 lenguas se hablan en el mundo que vivimos tú y yo y ustedes, señores. 6.000 lenguas. El euskera, el catalán, el gallego, en un océano es como 3 gotas. Son 3 gotas. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué importancia tiene la mayoría de las cosas? Si la vida hay que hacerla sencilla, lo que no se puede hacer es crear un problema. Yo te decía al principio que yo no he estudiado frenología, ni tengo necesidad de saber lo que piensas tú en un momento determinado, lo que piensa cualquiera, ni tengo que hacer un psicoanálisis, ni tengo tampoco por qué hablar de Baudelaire para ponernos una etiqueta y decir que somos catalanes. No, somos catalanes, el que es catalán es porque quiere serlo, no tiene que acordarse de sus ancestros ni de nada, tiene que acordarse de donde vive, de donde favorece a su familia y de donde puede vivir. Que efectivamente hay en este país, pero que lo ha habido siempre, una burguesía trasnochada, ya lo he dicho 1000 veces, es que ya no me canso de repetir, pero ¿qué es hablar gallego? ¿Quién lo habla? Todavía el catalán lo hablan un poco más, pero pocos. Vamos a poner que lo hablan 7 millones. 7 millones. Y el euskera lo hablan 110.000. Pues 2 gotas en el océano. A mí me parece mucho más sencillo hablar en la lengua madre, que es el español, y después tener la riqueza lingüística de decir, no, pero es que yo además hablo euskera, hablo gallego, hablo aragonés, hablo catalán y puedo hablar inglés. Pues ese señor es un señor que tiene una formación estupenda para poder efectivamente enriquecerse y enseñar a los demás. ¿Qué es de lo que se trata en esta vida? De lo que se trata en esta vida es de crear un ambiente agradable, de decir que los políticos que tenemos están preocupados no por su sillón, que están preocupados justamente por otra cosa, que es el bienestar por el que están. Pero es que no lo entienden. Es una filosofía equivocada, pero porque no utilizan metodologías para aplicarlas justamente a los ciudadanos. Se equivocan en algo tan fundamental como es creer que ellos son los que tienen que reelegir, pero sin estudio de las cosas. No, hay que estudiarlas y hay que ver las ventajas que tiene el ciudadano. Lo que no puede ser es que en un momento determinado el ciudadano castellano que está arruinado, el ciudadano castellano que está perdiendo habitantes como
de una forma tremenda, porque no tenemos absolutamente un crecimiento estable, porque nuestra pobreza económica es cada día más palpable, pues digo yo que hablas de equilibrio. ¿Por qué no hablamos de equilibrio entre todas las regiones españolas? ¿Por qué unas son de primera división, como hablas tú de fútbol, yo también? ¿Por qué unas son de primera división, otras de segunda y otras de regional? No, somos iguales. Yo he nacido para ser igual a los demás, porque eso es lo que dice la Constitución. Señor Lambás, tenemos que ir poco a poco concluyendo. Sí. ¿Qué le parece, que estamos abocados a unas nuevas elecciones o habrá un acuerdo en este camino que tiene complicado por delante Pedro Sánchez? Porque ahora tiene muchas exigencias y vemos que de todo el mundo... No sé si has notado el discurso victimista de los independentistas, ¿no? Eso de volveremos a sufrir, que sí, que volveremos a luchar y volveremos a vencer. Pues ninguna de las tres cosas, queridos amigos. ¿Por qué? Mira, es muy sencillo. Habéis ido a las elecciones, habéis perdido 500.000, los republicanos, 500.000 votos. Puigdemont, amigo mío, también has perdido muchísimos votos, solamente tienes 7, antes tenías muchos, tenías hasta 50. ¿Lo recuerdas? ¿No lo recuerdas? Pues te lo van a decir muy pronto. ¿Qué crees, que con 7 vas a regir los destinos de este país? Pues es muy difícil. Pero es muy difícil si hay personas equilibradas, si hay personas verdaderamente líderes, si hay personas que saben de política, pero más que de política saben del bienestar. Si saben del bienestar, tener la completa seguridad que habrá una mesa de diálogo, y en esa mesa de diálogo se verá que efectivamente hay que ser coherentes, no solamente por el sillón, sino por el bienestar. Si eso se consigue, España será diferente, será feliz, y es lo que yo busco y quiero, y creo que ustedes también. Pues Fidel, yo comenzaba al principio diciendo que esta noche nos acompañaba un escritor, político, pero el tema como escritor, Fidel, ¿tienes ahora mismo algún libro que estés trabajando en él o no? Sí, para finalizar. No estoy trabajando en él, he acabado. ¿Ya lo has acabado? He acabado, lo que pasa es que ahora falta la segunda parte, porque está en una situación tremendamente difícil. Las editoriales han pasado por un desequilibrio total con la subida de la tinta, la subida del papel. El papel ha subido el 30 y tantos %, creo, la tinta más de un 40%, por lo mismo nos pasa a los escritores. Estamos ahora en un mundo muy complicado, no sabemos ni por dónde salir. Hay algunos que ya dicen no escribo más porque prefiero escribir una carta de amor, por ejemplo, que escribir un libro. No sé si me pasará a mí, de momento no. Creo que el libro último que voy a presentar, calculo que seguramente que a finales de este año, es un libro altamente, no polémico, pero fuerte, de una temática complicada para ciertos usos, como digo yo. Pero como yo soy feliz y quiero hacer feliz a aquellos que lo lean, pues espero que todo salga muy bien. Pero esa es mi intención. Pero hay otras, tengo otras inquietudes que son fundamentales, y es que cada día conozcamos más la problemática, los problemas y sobre todo lo que nos tiene a todos preocupados. Un gobierno estable, sea del color que sea, pero sobre todo estable. Que sea un gobierno que esté preocupado, ocupado por el bienestar nuestro. Que nosotros digamos al final de año, no he perdido un poder adquisitivo de 870 euros, como por ejemplo he perdido yo, ¿no? Que he calculado económicamente y he perdido eso, ¿no? Yo lo que quiero es que al año que viene, en el año 2024, cuando se acabe el año, yo diga mi poder adquisitivo ha aumentado efectivamente en un tanto por ciento y está más equilibrado, y mi familia efectivamente lo pasa mejor, la mía y la de tantos y tantos que está sufriendo con la elevación de unos precios que casi son impagables, y sobre todo pues la felicidad. La felicidad conlleva muchos sacrificios. Pues Fidel Lambás, estaremos pendientes y expectantes. Gracias por venir y contarnos, bueno, pues un poco su visión, la visión de Fidel Lambás del panorama nacional respecto a Cataluña. No sé si habré estado muy elocuente,
pero lo he intentado de corazón, por lo menos eso sí que lo he realizado. Pues así Muchas gracias a todos. Así lo van a entender los espectadores. Muchas gracias.